Qué hermoso momento, qué día más expectante, qué día más esperado. Hoy estamos una vez más con Es el Tiempo y qué mejor presentarles a mis amigos. Acá estamos a mi izquierda con Germán. ¿Cómo estamos, Germán? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que gracias a Dios, bien por acá, con la facultad, ahí por rendir, justo Uh, mañana, pero, eh, oremos, prior- oremos. sí, oren por favor, pero priorizando aquí los temas de Dios, que es muy importante para mí, que deben ocupar el primer lugar, ¿no? Pero ahora quiero dar el pase también aquí a mi amigo Mati, que Mati. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bien, gracias a Dios, ahí encarando la semana, terminando, mejor dicho, y anhelando este momento para compartir, para hacer ahí de edificación, hablar de Jesús, que es lo más importante, y como siempre digo, hacer mesa y hablar, compartir. El momento más lindo y el momento más esperado es este tiempo de mesa, ¿no? Como dice Eso Mati, mismo, como eso mismo. siempre lo dice y siempre acá con los mates. Pero, Germán, vos tenemos a alguien especial, tenemos un invitado, o sea, o lo decís vos, Mati, ¿quién quiere? Tenemos un invitado muy, muy especial, sí, y muy especial. creo que fue un cambio estratégico del lugar de que Mati ya no esté aquí Ay, a mi claro, Mati no está a costado, tu lado. sino que está justo ahí al lado del invitado porque capaz que lo conoce un poco más que nosotros. Ah, bueno, Mati, entonces te damos a vos todo. Bueno, dale. La verdad que es un honor que esté con nosotros. Siempre que hablo con él, y ahora que ustedes lo conocen, se aprende mucho de él. Es un hombre muy sabio. Nos va a compartir un poco de su testimonio, todo lo que pasó. Y la verdad que del primer momento que lo conocí, le dije, vos tenés que estar en el podcast de nosotros para que vengas a compartir. Y la verdad que muy contento que esté acá. Es pastor de una iglesia, está Ah, pastoreando pastor, acá en mira. Buenos Aires. Así que, ¿qué más decir, no? Y qué Eh, mejor que él nos cuente, ¿no? bienvenida, Andrés. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contento de estar acá, de verdad, es un placer para mí poder compartir con ustedes, con mis amigos, con ustedes también que están ahí en casa y bueno, estamos acá para eso, para servirles y nada, estoy animado para eso. Qué bueno, Andrés. La verdad es un privilegio que esté acá con nosotros. Mati nos había comentado de esto Ujú. y nosotros dijimos, listo, heme aquí. O sea, la verdad es un privilegio. ¿Por qué? Porque acorde a lo que Mati nos contaba y acorde que cuando fui a conocerte también, cómo Dios te usa, cómo Dios, la verdad, te tiene en sus manos y es Ujú. un privilegio para nosotros con tanta sabiduría, tantas historias para desglosar también, ¿no? Ujú. Pero Andrés, ¿de dónde venís para que te conozcan aún más la gente, para Ujú. que te conozcamos aún más nosotros, por tu Claro, acento? claro. Comentanos eso. Ujú. Creo que ya notaron mi acento, ¿no? Yo no soy de acá, tampoco soy de un país que habla español, yo soy de Brasil, Tremendo. específicamente de Río de Janeiro, la mejor ciudad del Brasil. Pueden Esa. conocer, vaya por mí porque está muy buena ahí. Y bueno, yo soy ahí de Brasil, soy brasileño y vivo acá, va a ser 7 años, ahora 13 de mayo. Wow. Yo venía en 2019 con mi esposa y buenísimo, ¿no? A principio nos venimos acá por un tema de estudios, de facultad, ¿no? Ya en Brasil estaba un poco complicado las cosas en relación al estudio, a facultad, y creo que acá había una oportunidad de mi esposa específicamente estudiar medicina, que era su vocación, era su sueño, es su sueño, ella está haciendo ahora. Y bueno, entonces me llamó la atención la oportunidad y nosotros nos venimos ahí. Y desde ahí estamos acá y no sé si vamos a volver a Brasil, no sé si vamos a otra parte. Me enamoró esta ciudad, además de todos los problemas que hay en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, me enamoró, me hizo, yo tengo amistad acá, yo tengo familia acá, incluso estoy esperando una nena. Argentina, o ¡Wow! sea, voy a tener una nena argentina, entonces ¡Felicidades! gloria a Dios por eso. Gloria a Dios Felicitaciones. por eso. Yo estoy en Argentina ahora que voy a tener una nena, entonces bueno, estoy acá para O eso sea, y bueno, ya estoy ya, argentinizado. Bien, ya Hoy van por a nacer hoy. con la sangre argentina. Sí, Ya. sí. Pero qué bueno, mira, algo que me quedó cuando dijiste que venís de un país diferente. Claro. Y qué loco esto porque nos pasa a cada uno. Yo, por ejemplo, vengo de otra provincia. Que voy a decir, bueno, vengo de una provincia que es habitado acá en Argentina. Que para mí yo digo, salir de mi zona de confort a otra ciudad fue un cambio
por la gracia de Dios, Dios me sostuvo. Pero me imagino un país, o sea, después le tenemos el testimonio también de Germán, así que Sí. también viene de otro país, Mati también viene de diferente lado, pero comentarnos, por ejemplo, un pequeño resumen de Claro. ese testimonio, de dónde, o sea, cómo te criaste y después el cambio que tuviste acá en Argentina, o sea, ¿qué te trajo a Argentina? Claro, entonces, como yo comenté al principio, había una oportunidad de estudio. Entonces, venimos específicamente para eso, pero obviamente Dios hizo un montón de cosas acá, pero sí, al principio para mí fue muy complicado ¿cómo puedo decir? La adaptación, porque era un idioma nuevo, un clima diferente. O sea, yo vine de Río de Janeiro, que es 40 grados todos los días, invierno, primavera, verano, otoño, o sea, siempre. Y acá el primero que yo salí del avión ahí estaba como 12 grados, que hoy es normal para nosotros de acá, Claro. pero en aquella época era complicadísimo. Y bueno, al principio empezamos en una casita chiquita de 4, 5 metros cuadrados, algo así, muy, muy pequeño. La cama mezclada con la cocina, con el baño, todo eso. No entraba luz ahí en mi habitación, mi departamento. No era una habitación así. Yo y mi esposa. Bueno, nosotros nos casamos yo tenía 19 años ahí, era chiquito. Chiquitito. ¿Cuántos años tenés ahora, Yo tengo Pastor? 26 años 26 hoy. años, 26, Pastor. Mirá. cumplo 27 en julio. Y bueno, nos casamos para venir acá con la misión de Dios, ¿no? Y venimos y ahí en esta casa como no entraba sol, no tenía amigos, no tenía nada. Y fue complicado al principio porque yo estudié español, pero español de España, ¿no? Claro. Yo llegué acá en tren y no sabía, no entendía a nadie. No sabía lo que era pancho, no sabía lo que era nada. Chipa, me costó un montón entender lo que era chipa, lo que estaban vendiendo ahí, como no sabía nada. Pero después de un tiempo, de un rato, yo encontré una iglesia ahí, yo viví en Quilmes. Yo arranqué en Quilmes, es provincia, ¿no? Provincia Sí, de sí, Buenos sí, Aires, provincia. no es capital. Y ahí yo encontré una iglesia casera, una iglesia que yo tengo muchas cosas que yo viví ahí. Yo tengo mucha gratitud para los chicos de Iglesia Vida Nueva, siendo discípulos, ¿no? Mira. Que está en la Riviera de Quilmes. Yo quiero hacer mención y ser gratos a ellos, ¿no? Y ellos me abrazaron ahí, me ayudaron un montón. Y me enseñaron el castellano, el español, me dio la oportunidad de desarrollar con mi familia. Y ahí yo pude realmente tener amistad, yo pude crecer como familia. Y ahí de adelante yo crecí un poquito más. Y ahí encontré trabajo, encontré un montón de cosas. Y ahora, como estoy más adaptado, no, creo que pasó 7 años y obviamente yo voy a me equivocar un montón en español hasta hoy, pero creo que estoy más adaptado, sé hablar un poquito mejor. Por lo menos la gente me entiende, ¿no? Yo tengo una iglesia hace 2 años y la gente ahí me entiende. Importante entonces, eso. Es importante eso. No sé si están hablando bien, pero me entienden. Bueno, Bien, bien, bien. qué bueno, Pastor. Me alegra muchísimo porque no debe ser fácil Sí. adaptarte a otro idioma. Peor cuando... Y ahí entra también parte de esto, que justo hablábamos en un episodio anterior, la frustración también. Claro. Porque no es fácil adaptarte a decir, bueno, listo, yo me voy a un país diferente, me voy a otro lado, pero cuando te encontrás con la realidad, por ejemplo, Argentina lo que tiene es que en donde vos vayas es un cambio diferente. Claro. En donde vos estés, en provincia, en capital, en diferente, algo nuevo aprendés Ujú. de una provincia como de capital, ¿no? Y cambiarse eso, o sea, ese chip de venir de un país extranjero, estar en un país extranjero y adaptarte a sus culturas, fue tremendo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste eso? Aparte, acorde a la frustración que hablaba. Sí, claro. Hubo este momento de frustración, así no de frustración, porque, bueno, yo siempre tuve un espíritu un poco aventurero, de tener aventuras, de ir. Por eso nos casamos muy, como con 19, ya venimos para acá, entonces ya queremos, algo de Dios ya estaba por ahí. Entonces mi ADN hay eso de ir a lugares nuevos, de conocer nuevas culturas. Siempre soñé desde niño, así, de adolescente, de ser misionero, entonces eso estaba en mi ADN. A principio no conocía lo que estaba acá en Argentina y lo que más me gustó fue saber que acá fue un lugar de muchos avivamientos en el pasado y más que nada creo que hoy se enfrió un poco este avivamiento, pero hay cosas que continúan, como el discipulado, como la mesa, esa cultura de compartir el mate es algo que es tremendo, que el brasileño
por lo menos lo del Río de Janeiro no tenía de compartir cosas así, comida, pero de sentarse a la mesa, de compartir su vida, de compartir una bebida, algo así, está bueno. Y yo aprendí un montón de cosas acá también, además de un montón de cosas, ¿no? Y que me gustó mucho, ¿no? Y en esta iglesia yo aprendí el valor a principio de comer juntos, de compartir, de siempre, en todas las reuniones tenía comida para compartir. Y eso a los chicos que fueron a mi iglesia saben Sí, sí, que sí. tenemos comida en todas las reuniones, que comemos juntos, de este valor de ser familia. Me contaron, ¿no? No sé si, pero ustedes como argentinos van a saber que antiguamente acá se tenía muchos hijos. Esta cultura italiana de tener muchos hijos, 6, 5 o más, y de tener una mesa grande, asado gigante para mucha gente. Entonces, bueno, eso entró en mi corazón, de tener muchos hijos, de ser familia. Y bueno, creo que aprendí un montón también con ustedes, de compartir y creo que voy a llevar para mi vida, ¿no? Qué bueno, qué grandioso esto lo que estaba diciendo el pastor. Y me quedo con una de las cosas fundamentales que dijo, ese momento de mesa. Ese momento de mesa, porque justo y Mati también lo mencionaba, y algo que nosotros como equipo, como grupo, como amigos, como gente, como personas, iba a decir como cristiano porque también abarca, pero como persona más que nada, que ese tiempo de mesa es fundamental. Sí, Tiempo de mesa a veces no es solamente en familias, que es la costumbre, que es sí, buenísima, pero también tiempo de mesas lo abarcamos con amigos, sí. lo abarcamos con iglesia, porque es familia, también es parte de una familia, los amigos, vos los consagrás familia también, pero siempre hay un tiempo de mesa entre todos. Ujú, Y en este momento nos está pasando en este instante, ¿no? De ujú, que estamos compartiendo un tiempo de mesa. claro. Acá de a poco van pasando diferente gente, Ujú, vamos turnándonos cosas, pero porque queremos compartir las diferentes formas, pensamientos, porque a veces creemos que como cristianos, como personas, hay solo un concepto de vida. sí, Y en realidad no, en realidad hay diferentes formas. claro. Sino que ahora sí, en diferentes conceptos, en diferentes formas de pensar, ahí sí hay un solo Dios que nos dirige y Ujú, que nos da el favor de Él para direccionarnos a sí, llegar a esas personas que necesitan, ¿no? sí. Y ahora, pastor, como expectante, ¿no? Vos hablabas de tu comienzo. Por ejemplo, ¿cuál fue parte de tu vida que te marcó ese cambio profundo con Dios? O sea, ¿cuál Claro, fue perfecto. Sí. el quiebre que vos dijiste, este camino lo quiero? Bueno, entonces yo tuve mi primer encuentro con Dios cuando yo tenía 12 años de edad. Yo era muy nuevo, era adolescente y bueno, yo nací en un hogar cristiano, o sea, mis padres, mis hermanos, yo tengo dos hermanas más grandes que yo y ellas ya eran cristianas cuando yo nací. Yo entonces nací en un hogar donde mi papá me enseñaba mucho de la Biblia, él me gustaba mucho las curiosidades bíblicas, la teología, él estudió teología por un tiempo también, y entonces él me llevó para este lado. Y mi mamá era una mujer de oración, ¿sabes? La mujer pentecostal de oración, de la Wow. alabanza, de oración. Y ella me llevó a los montes para orar, las Wow. reuniones de oración con las mujeres de la iglesia, ¿no? También Todo eso allá así, en Brasil. en Brasil. Entonces, cuando yo era niño, yo siempre iba con ella. Y yo crecí con estos dos mundos, así, de la Biblia y también de la oración. Yo crecí en este hogar así. Y aparte de eso, yo siempre fui un niño normal, o sea, común, que me gustaba. Yo no tenía muchos problemas, mis papás nunca tuve problemas conmigo en este sentido. Mi testimonio, de hecho, no es un testimonio gigante. Yo no sé drogas, de estas cosas. Yo no hice nada de O sea que lo que me estás diciendo es que vos ya viste el típico dicho que dice cristiano de cuna. Claro, pero tiene una cuestión ahí. Bueno, entonces, normal. Y muchos de que ustedes que están me escuchando puede ser como yo, o sea, vivió una vida normal, un cristianismo normal en la casa, pero cuando yo tenía 12 años, yo estaba en aquel momento de quiebra, ¿no? De aquel momento donde yo tenía que elegir en ser un cristiano radical, un discípulo de verdad, o pasar el resto de mi vida, quizás no lejos de la iglesia, pero adentro de la iglesia, pero viviendo un cristianismo nominal, un cristianismo
cultural, así por decir, y qué sé yo, quizás no ser salvo, porque, bueno, estoy ahí yo hablo, hay un dicho en Brasil que es a calentar sillas, no sé si hay acá, Acá como también, calentando acá también. sillas, estar ahí sin hacer nada, teniendo mi vida, bueno. Y yo tenía esta decisión, porque cuando vos sos adolescente, tenés 12 años, estás ahí por construir su vida, su cultura, lo que quieres de tu vida, y bueno, las decisiones se toman ahí en este momento. Pero yo sentí que Dios estaba acercándome para Él de alguna manera. Yo sentí que Dios estaba acercándome para Él, que la vida estaba perdiendo el sentido y yo tenía que buscar sentido en mi vida, o en el mundo de hecho, o en Dios. Entonces tenía 12 años, tenía un encuentro, un retiro espiritual que se llamaba Encuentro con Dios en mi iglesia. Y yo quería ir en este día para poder tener un encuentro con Dios, para poder conocer a Dios, para, de hecho, si Dios existe, entonces quiero tener un encuentro con Él. Yo no tenía plata para ir en este día, pero creo que Dios hizo un milagro y yo, de la nada, era el viernes que tenía que ir y jueves, miércoles creo, llegó la plata en mi casa, mi mamá, bueno, hay un patrocinador, alguien quiere patrocinar para que vos vayas ahí. Y bueno, gloria a Dios, yo fui y yo hablo que yo no fui a tener un encuentro con Dios, Dios que tuvo un encuentro conmigo, o sea, Wow. Dios que, así como Pablo o con Pedro, con sus discípulos, que va a su encuentro, yo sentí que Dios estaba yendo a mi encuentro y yo tuve mi primera experiencia con Dios. Yo tuve un encuentro con Dios, yo vi al Señor. Y ahí la gente que me escucha puede pensar, bueno, entonces, ¿viste realmente el Señor con sus ojos físicos? Y no es que fue físico, no es que fue literal así, pero, ¿sabes? Todo lo que, las historias que mi papá me contó, ¿sabes? Todas las experiencias que mi mamá tuvo, que mis hermanas tuvo, que los pastores hablaban, todo lo que yo creía y ahora hace sentido. O sea, el velo de mis ojos fueron abiertos y ahora todo hace sentido. Entonces, a partir de este momento, todo hizo sentido para mí. El cristianismo fue, de hecho, verdadero y el Espíritu Santo encontró morada en mi ser. Y de ahí hacia adelante yo realmente no fui más el mismo. O sea, yo sentí, de hecho, mi naturaleza cambiando. Mi naturaleza no era más una naturaleza que estaba inclinada para el pecado, para el mundo, pero ahora estaba inclinado para Dios. Esa decisión de si soy de Dios, si yo soy del mundo, yo ya no había más. Yo era totalmente, exclusivamente de Dios. Bien. Y creo que mucha gente puede desasociar, ¿no?, el llamamiento ministerial, el llamamiento de vida, ¿no?, de estar con Dios. Y yo no consigo como separar eso, porque en el momento donde Dios me llamó, fue el momento donde mi llamado ministerial vino. Porque Al mismo momento. al mismo momento, porque Wow. así como Dios o Jesús llamó a sus discípulos, ¿no? Él llamó a Sí. sus discípulos para estar con Él, para andar con Él, para ser sus discípulos, pero también para ser apóstoles, ¿no? Jesús estaba ahí en el monte orando para decidir cuáles son los 12 apóstoles o discípulos, y cuando él llamó a sus discípulos, les llamó de apóstoles. Y ustedes saben lo que es de apóstol. Apóstoles de enviados y apóstoles es ministerio. Sí. Y yo creo que todos aquellos que siguen a Jesús o que siguen, que son discípulos de Jesús, reciben en el mismo momento un llamado ministerial. Y no digo un llamado ministerial de ser pastor, apóstol, qué sé yo, pero un llamado de cumplir el id de Dios. O sea, su vaya y haga discípulos. O sea, todo discípulo es un discipulador en el momento que empieza a seguir a Jesús. Qué importante lo que menciona, ¿no? Sí. Desde el principio, que bueno, como dijeron, si bien nació en cuna cristiana, no tuvo un testimonio como algunas personas lo pueden contar, ¿no? Ese testimonio que estuvieron en las drogas, capaz, ¿no? Ujú. Pero todo testimonio es importante, ¿no? Sí. Y la experiencia que usted tuvo se demostró como Dios obró en su vida, cómo usted puede experimentar Claro. ese amor a través de los milagros, ¿no? Que capaz no iba a ir a ese campamento, si se perdía ese campamento, capaz no hubiera pasado todo lo que nos está contando, ¿no? Y Sí. bueno, y gloria a Dios que en ese mismo momento también Dios le dijo qué llamado iba a tener, ¿no? Ujú. Y después de esa revelación que tuvo, de ese llamado que tuvo, en algún momento surgieron dudas, ¿cómo confirmar? Estaba mencionando sobre mi encuentro con Dios es distinto porque yo no tenía un pasado así Ujú.
de drogas, de estas cosas, o de cosas malas que mucha gente hace y es normal, ¿no? Y acercarse al Señor con un pasado así. Y quería mencionar algo sobre eso, porque no es que porque yo tuve un pasado que pueden decir, un pasado normal, es que soy mejor o peor que alguien. Exacto. Mi corazón era pecador. Yo sí, no, si yo no tenía un encuentro con Jesús en estos 12 años de edad o en este momento, yo iba para el infierno. ¿Me entiendes? O sea, no es que yo nací, o mucha gente, yo pregunto eso en mi comunidad, o sea, es, bueno, ¿sabes el día de que fui salvo o que tuve una experiencia? Mucha gente que yo charlé en mi historia, ¿sí? No sabe el día. Y yo dudo un poco sobre cómo no sabes el día, cómo no sabes el momento donde Dios te encontró, porque creo que es una experiencia que todos tenemos que tener, una experiencia de vida, de tener un encuentro de hecho con Dios. Y es interesante que si ese encuentro no pasara, yo iba a vivir mi eternidad en el infierno, porque mi corazón, además que era bueno para la gente, además que yo era como correcto, justo, ingenuo, un joven normal así, mi camino era un camino de maldad, mi corazón era perverso, ¿no? Mi corazón escondía muchas cosas, pero necesitaba yo tener un encuentro con Jesús, un encuentro verdadero con Dios. Entonces, bueno, en este momento que yo tuve un encuentro, el Espíritu Santo entró en mí y empecé bueno, a estudiar la Biblia, a conocer al Señor de verdad. Y ahí mi vida empezó a entrar en el camino de Dios. Yo no quería ser un cristiano normal, yo quería ser como estaba ahí. Es interesante que cuando tenés 12 años, cuando sos adolescente, no tenés nada a perder, ¿no? O sea, un adulto cuando se convierte o una persona más grande así, tiene muchas cosas a perder. O sea, tiene trabajo, tiene empresas, tiene familia, tiene estatus, tiene un montón de cosas. Pero yo no tenía nada. Yo era un joven, un adolescente, yo no tenía nada. Y cuando empecé ahí, mi primer libro que yo leí fue Hechos de los Apóstoles, de la Biblia, ¿no? Y bueno, yo veía ahí las imágenes, o sea, la vida de los apóstoles, lo que ellos vivían, y yo quería me inspirar en eso, yo quería vivir eso, yo quería estar ahí como ellos, porque y yo dudaba, y yo era raro porque no veía esas cosas en mi iglesia, o por ejemplo, las casas, la gente comiendo de casa en casa, partiendo el pan, los milagros, estas cosas, los ministerios, y me quedaba como, bueno, yo quiero vivir eso. Entonces buscaba con mucho ánimo, con mucho deseo de vivir eso, ¿no? Y mi ministerio nació un poco de eso, de estar ahí queriendo vivir a full lo que Dios me llamó para hacer. No quería dejar para después. No tenía un después, porque hoy yo entiendo como adulto pensando así, bueno, yo tengo trabajo, entonces, bueno, dejo para después del ministerio. Bueno, ahora voy a tener un nene, entonces dejo para después del ministerio. Bueno, ahora voy a casar, entonces dejo para después. Y allá en esta época no tenía nada, entonces quería vivir el último y máximo que yo pudiera vivir con Dios. Y ese es mi consejo para los jóvenes: viva lo máximo que puedan con Dios, o sea, lo máximo, como lo máximo. Oren, lean toda la Biblia, pasen las madrugadas en oración, porque después va a ser un poco más difícil, pero sí, tenemos que vivir lo máximo ahí. Y yo, bueno, no tenía dudas, porque como yo elegí eso de, bueno, si es para ser cristiano, yo voy a ser cristiano de verdad. Si es para ser cristiano, entonces tengo que ser un cristiano de verdad. Entonces yo no dudé en mi ministerio con Dios. Cuando yo sentí el llamado pastoral o el llamado ministerial, yo fui de verdad. Yo me entregué completamente ahí. Y al principio no tenía duda. Entonces, cuando vino el llamado, yo fui en eso. Entonces, obviamente, en el transcurso de mi historia, yo tuve momentos de pensar que yo si estaba preparado o no, si yo... Bueno, yo luché mucho con si estoy preparado, porque era muy joven. Yo empecé mi iglesia, la iglesia que estaba plantando, con 24 años. Entonces, muy pocos años, ¿no? Sí. Pero yo tuve esta duda si necesito tener más tiempo, si necesito ser un poco más grande, más viejo. Luché con eso. Pero sí, Dios me hizo pensar en David, me hizo pensar en Timoteo, me hizo pensar en mucha gente, en la Biblia, y eso me cobró ánimo para estar y continuar a seguir a Jesús, a seguir en el ministerio, y así fue con eso. Wow. Ok, entonces,
para cerrar justo este punto Sí. y no se me escape, es que noto como dos cosas, que desde muy pequeño, bueno, usted estuvo en una familia cristiana que por más que leyera la Biblia, asistía a la iglesia, eso nos quiere dar a entender que no garantiza que vayamos a Exacto. ser salvos, Exactamente. hasta que usted tuvo el primer encuentro con Exactamente. Jesús. Y también veo pero que detrás también ya había un hambre, Ujú. un hambre por buscar la palabra, por interesarse por esos temas de Dios, que bueno, en el campamento solo fue la revelación de ese llamado, pero el llamado ya estaba desde antes, porque ya había un deseo en su corazón Ujú. de buscarlo insaciablemente, ¿no? Claro, porque yo tenía un deseo de cosas, de vivir cosas grandes. Lo que yo fui enseñado, creo. Y ahí, no sé si fui enseñado por mis padres, no consigo entender de dónde viene eso, pero hay una expectativa, una esperanza en mi corazón de que algo grande va a suceder. Y creo que todos nosotros, como seres humanos y como cristianos, tenemos que tener eso. Yo pensaba que Dios, en mi generación, yo no puedo dejar, yo no puedo pasar de esta generación sin vivir lo que Dios tiene para que yo pueda vivir. Yo quiero vivir todo lo que Dios tiene para esta generación. Yo quiero vivir eso. Y tenía Ujú. una gana de vivir. Antes de conocer, de hecho, al Señor, yo vivía, tenía eso. Y bueno, ahora que conocí al Señor, simplemente empecé a pensar, bueno, Dios, quiero vivir contigo y dar mi mejor a ti. Yo quiero dar todo para vos. No quiero ser un cristiano más o menos. Porque, bueno, si voy a vivir un cristianismo tibio, entonces, bueno, no vale la pena vivir un cristianismo tibio. Yo Ujú. necesito vivir un cristianismo de verdad, un cristianismo real. Y Dios nos llama para eso, porque mucha gente se está frustrando con, bueno, el cristianismo no es para mí, eso del evangelio no es para mí, eso de seguir a Jesús no es bueno, es una locura, pero vivís el cristianismo de verdad. O sea, fuiste hasta lo máximo. No fui, yo estaba ahí calentando sillas. Entonces, no, tenés que vivir todo, tenés que tener un salto de fe, tenés que experimentar todo de Jesús para ver que Jesús es bueno, es máximo y es la causa principal. Los jóvenes hoy, yo hablo de eso porque los jóvenes hoy están buscando una causa para vivir, ¿no? Ellos quieren vivir una causa en la política, en las ideologías. Todos están buscando algo para pertenecer. Pero yo encontré en el cristianismo un llamado que es muy trascendente, que es mucho más allá, que vale mucho la pena entregar todo, ¿no? Y yo creo que Dios va a hacer algo en mi generación y quiero participar de eso. Mi oración es eso. Dios, Amén. no me dejes salir de Argentina para ir a Brasil, España, Paraguay, qué sé yo, sin vivir todo lo que Dios tiene para esta generación. Yo quiero vivir todo lo que Dios tiene y Dios tiene algo para vivir acá en Argentina. Hubo avivamientos hace 50, 60, 70 años atrás y hay un pozo de avivamiento acá en Argentina y yo quiero vivir eso con ustedes. Yo no estoy acá para consumir el avivamiento de ustedes, ¿sabes? Mucha gente tiene esta mentalidad colonialista, ¿no? De venir acá, estudiar y irse. Trabajar acá, ganar la plata e irse. Casarse y irse. No, yo estoy acá para disfrutar con ustedes, con los argentinos y con todos los latinoamericanos que están acá, porque hay algo para suceder en esta nación. No sé cuándo, pero yo estoy con muchas ganas y expectativas de vivir eso y no quiero salir de este lugar sin vivir, sin experimentar eso. Wow, me re gustó porque noté que fue muy decidido, me hizo Sí, acordar. Estoy leyendo mucho la historia del apóstol Pablo claro, ahí. y cuando Mi el apóstol inspiración. tuvo su primer encuentro, o sea, él después de eso no dudó y se mandó. Claro. Y eso me llamó mucho la atención. Y iba a hacerle esta pregunta. Sí. ¿Alguna vez quizás no dudó, no quiso bajarse, decir, no, che, esto no es para mí? Quizás me lo tomé muy a pecho. Ujú. Como que llega ese momento que uno se pregunta, dice, che, no están saliendo las cosas como pensé. Y esa era mi pregunta como Claro. para que pueda compartir ahí. Sí, Así, perdón, sí. así como para aquella gente que está dentro y fuera Ujú. del evangelio, ¿no? Ujú. Porque a veces, por ejemplo, nos escuchan personas que dicen, sí, esto hablan siempre del cristianismo, hablan siempre de la Biblia, pero yo todavía ni un comienzo. Entonces, la idea es que también le compartas a aquellas personas que ni conocen este mundo, Sí, pero que les invites acorde a la... claro. Sí, es que seguir a Jesús es
tiene un costo todo, toda mi vida, ¿no? Es como, el precio es muy grande, el precio es muy alto porque la recompensa es mucho mayor, ¿no? Entonces, todos nosotros hacemos un cálculo en nuestras vidas, o sea, por ejemplo, cuando yo salí de Brasil para venir a Buenos Aires, yo hice un cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Quizás no sea monetario. Yo hice también. Yo tuve que ganar mucha plata, de juntar plata para venir. Pero más que eso, yo voy a quedar mucho tiempo lejos de mi familia. ¿Estoy dispuesto a eso? ¿Sí o no? Bueno, estoy. Y estoy dispuesto a no comer feijoada, que es una comida típica de Brasil, muy buena. ¿Estoy dispuesto a no comer feijoada por mucho tiempo? Sí, estoy dispuesto. Bueno, por Bueno, algo... puede traernos, ¿eh? Sí, 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 así. Ahora en Buenos Aires nosotros hacemos, pero en Quilmes no había cómo. Pero estoy dispuesto a hacer estos cambios de mi vida, de pasar, de vivir un país de frío, sí, estoy dispuesto. Bueno, ¿por qué? Porque hay una recompensa más grande, o sea, mi esposa va a estar muy realizada en ser médica, por ejemplo. Entonces ponemos en la balanza y hay un costo. Entonces seguir a Jesús es igual. Hay un costo por seguir a Jesús, sí, mi vida, mi tiempo, mis placeres, todo. Pero la recompensa es mucho más grande. Igual como hablaste de Pablo, ¿no? Pablo hizo ese costo y vio que Jesús es mucho más grande, mucho más elevado. Pero, aún así, en la caminata con Jesús hay momentos de dudas, de presiones, de debilidades, donde nuestra fe está débil. Me acuerdo de cuando Pedro estaba ahí cerca del momento de la crucificación y Jesús habló con él. Bueno, Satanás quiere como, no sé cómo es la palabra Zarandearlos. eso, no sé cómo habla, pero usted sí, su fe, quiere hacer eso con su fe, pero yo oré a Dios para que tu fe prevalezca, ¿no? Permanezca en el Señor. Es igual con nosotros. Pasamos por muchas debilidades y yo también. Yo tuve un momento de dudas de la existencia de Dios cuando yo tenía 14. Yo estaba luchando con muchos ateos en la escuela, o sea, muchos videos. Bueno, todos saben eso, ¿no? Y yo estaba dudando mucho de la existencia de Dios. Y bueno, pero yo superé eso con fe, con esta certeza de que yo no tenía el poder para prevalecer, pero Jesús está orando por mí hasta ahora. Ujú. Porque Jesús oró por Pedro en aquel momento, pero la Biblia habla que Jesús es nuestro intercesor ahí en el cielo. Entonces pasé por muchos momentos de dudas, de pensar, bueno, ¿será que Jesús es el camino? Pero en todo el momento de dudas, yo me acordaba, no, Él está orando por mí, Él está intercediendo por mí, y yo recobraba ánimo, pero más que eso, yo tenía amigos a mi lado también. Estábamos hablando de mesa, ¿no? De familia. Yo siempre tuve amigos que estaban a mi alrededor, exhortándome, animándome en el Señor a caminar, y eso fue muy bueno, muy bueno. O sea, la mesa me sanó, la mesa me ayudó a permanecer. Así como la mesa ayudó a Pedro a permanecer, sus amigos ahí, la mesa me ayudó y siempre me ayuda hasta hoy. Cuando en el ministerio yo pienso, ¿será que soy muy nuevo para eso? ¿Será que no tengo teología suficiente? ¿Será que no tengo autoridad suficiente? ¿Será que me falta algo? Entonces mis amigos alrededor me hablan, no, sois un pastor. Su identidad es que sois eso. Entonces creo que andar en familia, estar en comunidad es eso. Creer en Dios, que Dios está orando por mí, ayudándome, tener fe en Dios y también estar en familia. Eso para mí lo que me salvó de mi perder en la fe en estos momentos de dudas. Es muy esencial como compartiste la amistad, porque puede haber ese bache que vos decís, está bien, pero no me apoyan, no están a mi lado. Claro. Pero esto me hizo recordar a uno de los milagros que hizo Jesús, Claro. que fue que sanó a un hombre que tenía problemas en las piernas y que fue por causa de sus amigos, por la Sí. fe de sus amigos. Y es muy, muy importante cómo uno se rodea, de Sí. quién se rodea. Sí. Porque hay personas que te alientan, como en su caso, pero hay personas que atrasan el llamado que Dios tiene para uno. Y después uno dice, no, pensé que se iba a cumplir de acá a 3 años, de acá a 4 años, y resulta que se da de acá a 15 años. Y es muy, muy importante lo que usted está destacando, o sea, Sí. chequear con quién uno se mueve, con quién uno habla, comparte, porque hay cosas que Dios le da a uno, pero uno tiene que saber bien con quién lo comparte. Claro. Es que la,
parando para pensar, la solución de la solución de este problema de estar tibio, de estar frío, la solución es ser iglesia, estar en la iglesia, ¿no? Porque hay una palabra que dice, yo leí recién en mi iglesia casera, en Hebreos 3:13, si no me equivoco, que necesitamos andar en comunidad porque nuestro corazón se endurece cada día más en los engaños del pecado cuando estamos alejados, apartados. Pero cuando estamos en comunidad, cuando estamos cerca unos de los otros, hay este alineamiento, esta exhortación mutua, esta edificación mutua, y cada uno nos va llevando más adelante, más en el Señor. A veces pensamos locura, bueno, yo voy a casarme con esta chica, que es una locura, ¿no? Pero cuando tenemos una mesa con 10 personas, o sea, semanalmente, así, estamos andando con amigos de Dios, y yo abro eso para ellos. Bueno, ¿sabes esta chica? Voy a casarme con ella. Y los 10 hablan así, bueno, che, pensar un poquito más, creo que no es de Dios eso, la chica más o menos, no sé. Y la comunidad te abre los ojos del engaño, ¿no? Y a veces nuestra solución es estar en la iglesia. Por eso que la iglesia, o sea, es algo que está en mi corazón. Yo confío mucho, yo creo que quiero dedicar mi vida en plantar iglesias y en hacer eso, porque mucha gente piensa que hacer misiones, por ejemplo, salir de Brasil para ir a Argentina, hacer misiones es predicar el evangelio en todo tiempo, es curar, sanar a los enfermos, estar ahí con la gente, lleno de poder, o ir para África, pero es todo eso adentro de la iglesia, siendo iglesia, en la mesa, ¿no? O sea, la gran comisión de ir y hacer discípulos es ir a hacer iglesias, ir y ser iglesia. La misma cosa que yo hacía en Brasil con los jóvenes, pastoreando a ellos, estando con ellos, cuidando de ellos, yo hago la misma cosa acá. O sea, ser un misionero es hacer iglesia en otra parte, el llevar iglesia en otros lugares. Claro, incluso, o sea, para ir desglosando un poco más o menos con lo que venimos hablando, algo que Sí. justo Mati y el pastor mismo decían, de aquellas personas con que nos rodeamos, ¿no? Incluso hay un proverbio que lo dice, que júntate con sabios, serás sabio, júntate con necio y te echarás a perder, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente dicen, o muchas personas dentro y fuera de la iglesia, piensan esto, no, pero son mis amigos de la infancia, pero son mis amigos. Y a veces es hacerse esta pregunta de decir, ¿realmente me edifica? ¿Realmente lo que todos los días escucho? ¿Realmente lo que todos los días comparto con esa junta me edifica a mi vida, a mi alma, a mi corazón? Para hacer aquellas cosas que Dios nos mandó. Por ejemplo, el pastor mencionaba ir y ser iglesia, sea acá, en la China, en el África, en donde vayamos, ¿no? Como iglesia, pero que seamos iglesia. Sí. ¿Y qué es ser iglesia? Ser iglesia es aquel que va, abraza, aquella persona que va, anima, aquella persona que va siempre con un pensamiento positivo, con un pensamiento expectante, con un pensamiento que gloríe a Dios. Ese pensamiento, y eso es ser iglesia, o como él mencionaba, este ejemplo de que, listo, me estoy conociendo con una chica, pero dentro de eso está el grupo que te dice, anda lento, anda tranquilo. ¿Por qué? No te dicen por mala onda o negatividad. Te dicen por decir, está bien, qué bueno que estés conociendo, sino que sé prudente, anda, pasos de tortuga, lento, suave, tranquilo. Acá estamos para acompañarte, acá estamos para abrazarte. Exacto. Sé sabio en las decisiones que toman, sé sabio en las cosas que hacen. O sea, hay para desglosar muchísimo acorde a esto, pero para llevar en contexto a lo que se está hablando dentro y fuera de la iglesia. Porque a veces aquellas personas, por ejemplo, que están en este momento de decir, bueno, sí, me están hablando de la Biblia. No, pero en la vida podés usarlo esto. En la vida podés decir, no, me voy a juntar con gente sabia, con gente empresariales, con gente a ver, aquellas personas que están luchando en su economía, por ejemplo, o que están luchando en la parte de estatus o cosa, y no encuentran el trabajo suficiente, pero consiguen esa gente que te impulsa a decir, no, che, anda por este camino. Porque si vos escuchás en la vida, a mí me gusta escuchar mucho o leer mucho, entonces siempre aquel que fue exitoso siempre empezó de abajo, empezó de lo peor o empezó con una decisión a cambiar su vida con la que estaba viviendo. Pero esa decisión le llevó a remarla, pero también se juntó, tuvo que despojarse de esa gente
o esas personas, o esos vínculos, o ¿cómo se dice? Esa zona de confort que tenía para entrar a un mundo diferente de éxito. Sí. Y el éxito viene de ahí. Y el éxito con Dios es lo mismo. Decir, no, despojo esos comentarios negativos, esos chismes. Hoy abarca mucho el chisme. Sí. Despojo esas mentes de pobre, esas mentes de vulnerabilidad, sino que me meto con aquellas personas que me impulsen todos los días y la reman. Por ejemplo, ellos hablaban de la parte de cuando Pablo comenzó su ministerio, cuando Pablo tomó la decisión de seguir a Cristo y no fue fácil. A ver, algo que yo destaqué que el mismo pastor dijo es que él cuando comenzó, él también le vino dudas. A él también le vino pensamientos negativos, a él también le vino dudas de decir, este es el camino, no es el camino, el propósito de Dios no es el propósito. O sea, te está hablando la Biblia también de eso con el apóstol Pablo, de que la vida cristiana no es fácil, que la vida cristiana, el mismo Pablo dice que no es para cobardes, sino para valientes. Entonces hay que arrebatar el reino del cielo, que para arrebatar el reino de los cielos, para seguir el camino de Cristo, para ser iglesia, hay que ser constantemente personas que permanezcan en la fe, que permanezcan en el Evangelio, que permanezcan con la mirada puesta en Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque al principio, si ustedes recuerdan, el pastor mismo decía que en realidad él siempre se crió en un ambiente evangélico, pero algo estaba mal, su corazón decía él. Que si no era en ese momento que Dios le rescataba, él iba a ir por el lado oscuro, por el lado del infierno. ¿Por qué? Porque él estaba así parado en una iglesia, él estaba así parado en un ambiente cristiano, pero su corazón estaba alejado. Y eso a veces, como personas, tenemos que llevar en cuenta. ¿Por qué? Porque todo nace desde el corazón. Todo nace de nuestro corazón. ¿Cómo está? Dice, cita creo que en Jeremías, no me acuerdo, el que tiene lo busca, que dice que el corazón del humano es perverso. Es tan perverso que siempre está pensando todas las perversidades, todas las cosas malas, todas las cosas negativas, pero en el camino de Dios hay otra cosa. Así que quería más o menos resumir para que se Dale. entienda lo que estamos hablando. Perfecto. Mati, Germán. Sí, es muy importante lo que se está hablando hasta el momento, que influye mucho el entorno, nuestras relaciones, con quienes nos juntamos, pero también hay algo importante, ¿no? Que tal como el nombre del podcast lo dice, es el tiempo. Es importante también saber cuáles son los tiempos de Dios, porque si bien es cierto, la revelación de su llamado pastoral fue desde muy chico, pero ¿desde cuándo empezó a asumir ese rol? ¿Cuándo fue el momento en que Dios le dijo, ok, necesito que abras esta iglesia aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina? ¿Cómo empezó más o menos la iglesia Betania, Ujú. que está pastoreando actualmente? ¿Cómo fue su tiempo de preparación? Porque ahora hablamos tanto del tiempo que me gustaría saber eso. ¿Cómo fue el tiempo de preparación que tuvo para ejercer el pastorado? Y también cómo se dio cuenta cuál fue el tiempo para aperturar esta iglesia que hoy pastorea. Claro, muy buena pregunta. Bueno, mi preparación, como yo siempre hablé, ¿no? Que cuando yo empecé con Jesús, todo lo que Él quería para mí, yo estaba abrazando. Bueno, yo quiero vivir eso, ¿no? Entonces siempre pensé un día de que yo siempre sentí un llamado en mi corazón, en mi ser, de ser un pastor o estar involucrado con el ministerio de alguna manera. Y pero yo pensaba que sería más adelante, con 30 años, cuando yo tenía hijos, o bueno, algo en ese sentido, así. Pero con Dios las cosas fueron un poquito más rápidas, ¿no? Entonces nosotros llegamos acá en Buenos Aires, congregamos en algunas iglesias, servimos a estas iglesias ahí, y mi ministerio empezó a desarrollar más acá en Buenos Aires, en Argentina, y luego Dios empezó a hablar mucho en mi corazón que era el tiempo, es el tiempo, ¿no? De empezar algo, empezar y comenzar algo, porque acá en Argentina yo estaba conectado con mucha gente que me enseñó que sí es posible, aunque sea joven, cumplir el llamado de Dios. Bueno, sí es posible, es sencillo, no es algo
pensamos en un pastor como alguien profesional de la fe, no alguien que es un profesional de la fe, que sabe hablar y un montón de cosas, no. Es algo que todos pueden ser, es posible ser. No es algo, claro, es sobrenatural, es un llamamiento de Dios, pero sí es posible. Dios te ayuda, Dios te apoya en eso. Y es el tiempo, es ahora. Antiguamente yo pensaba que, ¿para qué plantar una iglesia más? ¿No? ¿Para qué plantar una nueva iglesia? Ya está lleno de iglesias. Allá en Brasil, yo era de una ciudad que tenía iglesias a cada esquina. A cada lugar tenía una iglesia. Entonces, ¿para qué plantar más iglesias? Entonces, primero, para la gloria de Dios y en segundo lugar también es que la gente necesita mucho, ¿no?, de Dios acá. Yo llegué acá en Buenos Aires en 2015, perdón, en 2019 y tenía 15% de cristianos evangélicos, tenía 15%. Y después de la pandemia bajó para 6,6% de cristianos evangélicos. O sea, el cristianismo bajó un montón. Entonces hay una necesidad de buscar el Señor. Por ejemplo, para un dato para ustedes, en Brasil es como 40% de evangélicos. O sea, hay un montón de gente ahí. Y había una necesidad, un clamor había un clamor en la ciudad, porque yo veía los jóvenes que estaban pastoreando, que yo estaba ahí cuidando y viendo en las calles, que ellos estaban perdidos, necesitaban de Dios y necesitaban de la mesa del Señor, necesitaban conocer al Dios Padre, necesitaban conocer al Señor de verdad. Y yo creía que Dios podría hacer algo. Y Dios empezó a hablar conmigo y con mi familia, con mi pareja, principalmente en familia, ¿no? Que había llegado el tiempo de empezar algo, de empezar la plantación de una nueva iglesia, de empezar eso. Entonces hablé con mis pastores en este tiempo, ellos me bendecieron para ir bueno, ir a ser discípulos. Y bueno, ahora empecé en 2000, siempre me olvido un poco, pero 2023 creo que empezamos hace 2 años y medio atrás. Y ahí arrancamos con Betania, que es la iglesia, ¿no?, en mi casa, y empezamos de a poquito plantando esta iglesia que es para la ciudad, ¿no? Una iglesia hecha para esta generación, para abrazar a esta generación tan herida, con iglesias estructurales, perdón, con iglesias con pastores que son muy profesionales, ¿no? Mucha gente que llega a nosotros son personas que son muy heridas con iglesias, personas que quizás nunca entraron en una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque siempre están esperando una iglesia muy estructural, pero nuestra iglesia es más sencilla, Claro. o sea, más casera, Sí. en este sentido. Entonces, la gente ve una apertura para ir, para estar más vulnerable. Y creo que la visión de Betania es eso. Betania es eso, ¿no? Betania es un lugar, una mesa donde Jesús sentaba con sus discípulos y sus amigos para comunión, para cenar, para estar juntos. Entonces, vivíamos eso ayer, ¿no? Y bueno, Sí, justamente eso es lo que me daba cuenta, Claro. las oportunidades que tuve poder visitar Betania, que mucha gente actualmente tiende a esperarse una iglesia con un estrado, con un altar, con mucha gente, Sí. pero Betania es distinta, ¿no? Como dice, es una iglesia más casera, ¿no? ¿Qué nos puede hablar de ese tipo de formato, digamos, de iglesia? O qué dice también en la palabra, ¿no? ¿Cuál es el concepto de iglesia? Claro, entonces estamos muy fundamentados en Hechos 2:42, ¿no? Que es la base de lo que es una iglesia, por ejemplo. Como yo hablé desde muy pequeño, yo estudié Hechos y yo confié que Hechos es la verdad para nosotros. Entonces yo fui a fondo en eso. Yo quería buscar lo que es una iglesia verdadera, un significado real de la iglesia. Y lo que queremos hacer en Betania es simplemente eso, no, creo que no vamos a llegar a ser la iglesia de hecho porque es una iglesia que pasó, no existe más. Pero el fundamento, la esencia de la iglesia primitiva es muy bueno. Creo que todas las iglesias tienen que ser así. ¿Cuál es el fundamento? Permanecer en la doctrina de los apóstoles, o sea, palabra de Dios bíblica, la comunión, que es ser familia, ser vulnerable, abrir su corazón de hecho, partir el pan. Y una cosa que es distinta en nuestra comunidad es que partimos el pan, o sea, cenamos, la cena del Señor, la Santa Cena, es hecha en las casas, cenamos en las casas, así como la iglesia primitiva. Partimos el pan, tomamos la copa ahí en las casas, porque es donde tenemos comunión, es donde podemos ver, mirar ojo al ojo, la cara a cara. En una iglesia, no estoy hablando mal, que bueno, no debemos ser así en otras iglesias, pero yo entiendo que, ¿cómo puedo tener una comunión con
500 personas ahí, si no, yo no conozco personalmente la gente que está ahí, pero en mi iglesia casera yo consigo conocer. Entonces, partir el pan y por último, oraciones, como está ahí. Entonces, lo que queremos hacer es eso. La iglesia casera es un... Yo hablo siempre que iglesia casera es un almuerzo o una cena de los discípulos de Jesús para compartir la palabra, para compartir la vida y principalmente edificarse o edificarnos mutuamente, porque pensar, no está mal y tenemos una reunión grande, ¿no? Pero una iglesia, un culto de domingo de 100 personas, pensa ahí, 90% de la iglesia está sentada en la silla, 90% de la iglesia no está sirviendo, está sentada escuchando, está asistiendo ahí. Ocupando un lugar. Ocupando un lugar. Sí. Y 10% está sirviendo. Pero en una iglesia más chiquita, pequeña, hay personas que llamamos de células, de grupos pequeños, nosotros de iglesia casera. Y en la iglesia casera nosotros todos podemos servir, todos podemos mutuamente edificarnos. Entonces creo que eso desarrolla más la madurez de los hermanos, desarrolla más la comunidad, la comunión y llévanos a este lugar de ser familia, que es principal de Betania, que queremos construir como iglesia. Me gustaría hacerte otra pregunta que Claro, claro. en sí son dos en una. Primero, ¿qué visión tiene Betania, por ejemplo, de acá 5 o 10 años? Ujú. Y después, un consejito ahí para las personas que nos están mirando que quizás tienen un llamado y se sienten medio bajoneado porque no se les da llamado pastoral o diferentes llamados. Ujú. ¿Y cuál sería tu punto de vista? Claro. Bueno, Betania para mí no es una denominación. Ujú. Entonces, como por ejemplo, bautista o algo en este sentido, ¿no? No es una denominación. No quiero construir varias Betanias y ser pastor de 100 Betanias así, no. Betania para mí es un movimiento, es un estilo de vida, es un estilo de ser iglesia. Y yo creo que es algo que va a tocar otras iglesias que quizás no sea Betania también. O sea, que no lleva el nombre Betania. Porque ¿qué es Betania? Es una iglesia sencilla que no quiere buscar luces o aplausos o cosas muy grandes, quiere ser casera, quiere ser sencilla, quiere buscar este lugar de mesa, de organismo organizado, ¿no? Entonces creo que es un movimiento que va a llegar a otros lugares, un movimiento de discipulado. ¿Y qué es un movimiento? Movimiento es algo que yo no puedo controlar. Entonces, mi sueño, mi deseo para acá hacia 10 años es llegar a un momento donde yo no puedo más controlar. Es algo que está por toda Buenos Aires, está por toda Latinoamérica, está por toda Europa, por todo el mundo. Este estilo de ser iglesia, de ser relacional, de volver. Yo creo que mi misión o nuestra misión es devolver a la gente a la mesa, que es el símbolo principal del cristianismo. O sea, yo sé que la cruz es un símbolo importantísimo y para mí es también. Pero más que eso, creo que el símbolo del cristianismo es la mesa. Porque es la imagen que queda de los evangelios, de Hechos de los Apóstoles, de todo el Nuevo Testamento, o sea, mesa, comunión, partir el pan de casa en casa. Entonces creo que es devolver a la iglesia la mesa, el organismo, este lugar de comunión. Entonces a eso veo. Y la otra pregunta que vos me hiciste es sobre ¿Algún llamado, consejito? ¿no? ¿Algún consejito Claro, un consejo. para...? Sí, bueno, antes de ser pastor, ¿no? Yo siempre serví en todo lo que estaba ahí para servir. Y creo que antes de descubrir nuestro llamado, tenemos que servir en todo. Porque nuestro llamado es a ser discípulo. Lo que Jesús nos llamó a hacer es ser discípulo y hacer discípulos. Entonces, como pastor, yo hago discípulos. Como un evangelista yo tengo que hacer discípulo. Como un padre de familia, yo tengo que hacer discípulo. Como empresario en una empresa, yo tengo que hacer discípulo. Sea cual sea mi llamado, el llamado principal de cristiano es ir y hacer discípulos. Entonces, mi consejo es enfocar en eso, enfocar en ser bueno en una cosa sola, ¿no? Y hacer con fidelidad, no viendo los resultados. Por ejemplo, como pastor, nosotros estamos muy enfocados en los resultados. ¿Cuántos miembros tengo? El número de personas que están llegando, pero tenemos que estar enfocados en cuánto de Jesús esta persona está siendo formada. En cuánto de mi ministerio está siendo
útil para formar Cristo en alguien. Por ejemplo, soy líder de alabanza. ¿Qué tiene que ver con discipulado? Yo siempre hablo que, por ejemplo, yo soy de la alabanza también en mi comunidad y siempre fui líder de alabanza por mucho tiempo. Y yo siempre hablaba a los líderes que estaban conmigo o la gente que me ayudaba que liderar alabanza es muy técnico. Alabanza, voces, bueno, pero es toda una excusa para discipular. Toda una excusa para ayudar a las personas a ser como Jesús cantando, adorando a Dios. Entonces yo creo que tenemos que ser buenos discipulando. Y mi consejo es eso, para que ellos sean enfocados en eso, sean buenos en eso y ser fiel, además de los resultados. Yo sé que hay muchas traiciones. ¿Traiciones? Tradiciones. Tradiciones. No. Tradiciones. Ah, traiciones. Sí, somos muy traicionados. Traicioneros. Sí. Traicionados, heridos, Bueno, en ese sí. sentido. Hay muchas heridas que un líder puede pasar. Hay mucha gente que hoy en día que no respeta las autoridades, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos en una generación que no respeta las autoridades. Hay muchas cosas que pasan con nosotros como líderes en cualquier etapa y cualquier parte del departamento de la iglesia. Pero creo que necesitamos mirar para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios, más que nada, para la gloria de Dios, no en los resultados, pero Dios está, Él está viendo lo que estoy haciendo, está feliz con eso, está contento con eso, porque Pablo, ahí yo termino con eso, Pablo terminó solo su ministerio, en la prisión, en el cárcel, sin amigos, sin nada. Wow. Miramos para Pablo, ¿fue una persona exitosa o no? Hoy miramos que sí, pero en aquella época no era exitoso a los ojos del mundo. ¿Pero por qué era exitoso? Porque hizo todo para la gloria de Dios. Su Y eso que me fidelidad. mantiene, sí, eso que me mantiene fiel y que hay que mantenerse. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero la verdad hay mucho para desglosar, muchísimo para comentar, pero ahora queda un mensajito cortito de cada uno para aquellas personas que están fuera y dentro. Empezamos con usted, pastor. Dale. Bueno, yo quería dejar un mensaje que Cristo es el único camino, la única verdad y la vida. Yo sé que siempre escucharon eso, pero de hecho el camino es Jesús. O sea, el camino no son las ideologías, el camino verdadero es Jesús. La vida que necesitamos, que encontramos, solo podemos disfrutar en el autor de la vida. El placer eterno que necesitamos está en Jesús. Este vacío que hay en nosotros está siendo satisfecho en Jesús. Y yo encontré eso, así como Pablo, Pedro y todos mis hermanos y compañeros que están acá en la mesa, encontramos en Jesús el bien más precioso. Yo sé que a veces escuchándome parece que, bueno, ¿qué está hablando? Bueno, es eso, pero te hago un desafío, probar a Jesús 100%. Dejar como 40, 50, 10 días dedicados a buscar intensamente a Jesús y vas a ver que probando de Jesús, vas a ver que Él es el único camino, la única verdad y la única vida para nosotros. Mati. Primero que nada te quería dar este mensaje que quizás está pasando alguna duda, algún pensamiento ahí que no proviene de Dios y no te deja seguir adelante, pero Él nos envía a que confiemos en Él, que confiemos en todo momento, que si nosotros les entregamos las cosas a Él, Él va a obrar. Y hay momentos que tenemos que entregarle la voluntad a Él, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad, que es muy opuesta a lo que Dios quiere hacer en nosotros, y después pueden venir las quejas de uno, y como veníamos hablando, que el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y él no perdió tiempo. Al toque se bautizó, después empezó a hablar, a esparcir el evangelio, y va a haber gente que va a decir, ahí viene, como el chiste, ahí viene el cristianito, ahí viene el convertido, pero tenemos que saber que tenemos la identidad de Jesús y no dudar de eso, no dudar y seguir a Dios por amor genuino, no con un pensamiento de, ¿qué me va a brindar Dios? ¿Qué bendiciones me va a dar? Sino por amor genuino para que Él te pueda guiar y sea lámpara en tu camino y que no puedas alejarte más de Él. Germán. Bueno, en primer lugar, agradecer aquí al pastor André por haber venido y habernos compartido su experiencia, ¿no? Ha sido muy enriquecedora.
Y el mensaje final que quiero rescatar de todo lo que hemos estado hablando es la importancia de estar en comunión con hermanos, la importancia de congregarnos. O sea, sí es necesario ir a un espacio físico donde compartamos los unos con los otros para nuestro crecimiento y que, bueno, esto es un podcast, hay prédicas que se suben a YouTube, pero eso no reemplaza la presencialidad de cuando vas a tu congregación, porque en la palabra mismo dice que estemos orando unos por otros, sirvamos unos a otros, soportémonos unos a otros, démonos una mano unos a otros. De eso se trata este camino que no es estar solo, andar solo, sino en comunidad. Y bueno, mantener los ojos obviamente en Jesús, porque como bien dijo el pastor, no todas las congregaciones van a estar alineadas a veces a lo que Dios quiere. Van a haber personas que tienen sus propias heridas, están pasando por procesos y que nos pueden herir, pero eso no es excusa para nosotros alejarnos. Si es que tenemos bien enfocado nuestro camino y a quién estamos sirviendo, a quién estamos mirando, ¿no? Y bueno, más que nada eso era el cierre que quería dar. Bueno, llegamos, culminamos. Mucha historia por desglosar, muchas cosas por preguntar, muchas respuestas que queremos constantemente, pero bueno, a veces los tiempos no nos dan y hay que respetar. Así que, gente, gracias por estar ahí conectado, gracias por estar a disposición de todo. Pastor, te bendecimos, gracias por tu aporte, gracias por tu Amén, tiempo, amén, gracias amén. porque Gracias a estás ustedes. nutriéndonos a nosotros también como persona y sabemos que Dios te va a bendecir tremendamente y bendecimos tu vida. Así que, gente, Dios lo bendiga. Acuérdense, es el tiempo y Jesús es el camino, Jesús es la vida. Así que no duden, Dios lo bendiga un montón.